La soledad. ¿Cómo tratamos a la soledad? Alguna vez vi a un conferencista que decía que había que tratar a la soledad como si fuera una persona. Y eso fue que me ayudó a entender un poco y cuestionar un poco el por qué para mí estar solo o sentirme sola era algo que me movía mucho en mis adentros. Me daba mucho miedo. Sentía que no tenía por qué estar sola. Entonces no buscaba momentos de soledad nunca. Siempre fui una persona con muchos amigos, muy social y siempre buscaba tener compañía. Hasta que de repente vas creciendo y te has dado cuenta que los amigos empiezan a moverse del lugar de donde viven, comienzas tú a moverte del lugar para trabajar, para vivir, para hacer tu vida, y entonces empiezan a alejar todos y cada quien hace su vida y tú empiezas a estar más solo, más solo, más solo, hasta que un día vives solo. Y viviendo solo es donde viene el enfrentamiento más fuerte. Entonces, en la soledad te das cuenta que la soledad eres tú mismo. Y cuando te das cuenta de eso, cuando haces conciencia de ese espejeo, porque la soledad es maltratada, la soledad es negada, la soledad es algo malo, porque te hacen creer esas cosas. Estás solo, ay, ¿por qué? ¿Sabes? O, pero no estás solo, y cosas así, ¿no? Como que tú dices, pues, ¿qué tiene de malo, no? ¿Por qué a la gente le mueve tanto la soledad? ¿Por qué para ellos es algo tan malo o tan... O sea, ver a alguien solo es como ver a alguien enfermo. No sé. Bueno, pues ahí crecí yo en ese entorno con esos comentarios. Y hasta que me di cuenta que la soledad era el mismo reflejo que tenía yo, y el miedo eran los mismos reflejos que tenía, hasta que hice esa conciencia, esa introspección, como les digo, cada vez que en tu vida, creo yo, cada vez que en tu vida sientas esa necesidad de cuestionarte todo o empiecen esas preguntas, porque a mí es injusto, pero ¿por qué lo mismo siempre? ¿Pero por qué otra vez esto si es diferente persona? ¿Pero por qué me hicieron lo mismo? ¿Por qué actúo igual? ¿Por qué sigo estos patrones? ¿Por qué la gente siempre abusa de mí? ¿Por qué la gente siempre me... Todas esas cosas de víctima empiezan en la cabeza. Si tú empiezas a cuestionarte todo eso y te vas más al fondo de eso y encuentras que en tu soledad y en tu silencio están todas esas respuestas. Porque desde que yo veo a la soledad como yo mismo, ya no me siento sola, me siento acompañada, estoy conmigo misma todo el tiempo, no necesito nada de nadie allá afuera. Entonces, y no es egoísmo, como les repito, el decir no necesito nada de nadie no es en un tono déspota, es una forma de vivir, porque es la forma en que todos deberíamos de vivir, de verdad no necesitar nada de nadie emocionalmente, porque cuando tú necesitas algo de los demás, solamente estás llenando vacíos y vacíos que, como les he dicho y les repito, una vez que los satisfaces esos vacíos, vuelves a lo mismo. Hasta que no hagas esa conciencia de preguntarte, cuestionarte todo lo que te sucede ahí adentro de tu cabecita, si no encuentras ese sano equilibrio entre la soledad y tú, jamás, jamás de verdad lo vas a lograr entender. Y te vas a hacer historias, te vas a aferrar y en tu cabeza solamente se van a hacer más laberintos. Por eso antes de que se hagan esos laberintos, yo recomiendo y siento que todos deberíamos hacer ese cuestionamiento hacia nosotros mismos. Realmente lo que hacen allá afuera me molesta, ¿por qué me molesta? ¿Por qué digo que la soledad es mala? ¿Por qué pienso de la soledad así? ¿Por qué no cambio mi percepción o mi forma de verla? Eso fue lo que yo hice. Me lo cuestioné tanto hasta llegar al punto donde dije, ok, lo voy a cambiar, esto no es verdad.
No, la soledad no es mala, estar solo contigo no es malo, al contrario, esta pandemia lo que me hizo a mí fue nada más ponerme, hacer que yo pusiera en práctica todo lo que ya había aprendido de la soledad. Entonces la pandemia dijo, ok, este, tú te quedas sola en tu casa con tu perrito, sin contacto, porque pues si tienes contacto, pues muy riesgoso para ti. Entonces, a ver qué vas a hacer, ¿no? Entonces yo en esta, desde marzo a la fecha, comencé a pintar porque me gusta pintar. Entonces pinté murales y pinté cuadros y pinté mi ropa y pinté todo lo que se me atravesara, pintaba y así diseñaba hasta que me harté. Después comencé a leer, a leer un montón de cosas. Empecé con cosas de la muerte, leí cosas sobre la soledad, mucho sobre la soledad. Comencé a leer Deepak Chopra, comencé a leer a autores, ¿no? Que me recomendaban y que iban por los mismos temas o diferentes opiniones y cosas. Entonces, al ver todas las percepciones de todo el mundo acerca de la soledad, me di cuenta que en verdad la soledad es una muy buena compañera si tú sabes hacerla tu amiga. Y claro que es el peor enemigo si no te conoces a ti mismo. Pero todo depende de ti. Como al final siempre les digo, la herramienta la traemos integrada, o sea, la mente está aquí. Simplemente de cuestionarnos un poquito, ir un poquito más allá de lo superficial, de lo que nada más queremos ver, el ego nada más alcanza a ver esta parte y cuestionarla, ir un poquito más adentro y siempre ver que esas necesidades y esos vacíos y todos esos pensamientos que tenemos nosotros, que vienen de nosotros, influenciados por el exterior, por la sociedad, por la familia, por los amigos, etcétera. Todo eso, si tú mismo te cuestionas esas creencias y eso que te han dicho toda la vida y lo modificas a tu beneficio, cambia. Todo cambia. Cuando tú te das cuenta de lo que la soledad significa en tu vida y para qué sirve, la soledad es un paraíso al final. Es un lugar donde estás contigo mismo y si tú contigo mismo tienes una sanidad mental y una paz interior, imagínate qué hermosura estar en ese lugar, cuando ese lugar está lleno de amor, de tranquilidad y de, pues es tu templo y ahí vives y qué bonito que ese templo tenga eso, esos ingredientes, ¿no? Entonces, la soledad al final del día no es tan malo, porque eres tú mismo, porque eres ese reflejo que te viene a enseñar algo que no quieres a lo mejor escuchar, ¿no? Y te lo grita por todos lados y dice, bueno, este humano no quiere estar solo, ¿cómo chingados le hacemos para que entienda, ¿no? Y la vida se encarga. Cuando tú no quieres, cuando tú te aferras a no estar solo, la vida se encarga que en algún punto de tu vida entiendas. Y si lo tienes que entender a fuerza, te lo va a poner así. Y cuando abraces tu soledad en medio del miedo, solo recuerda eso. La soledad eres tú mismo. Trata a la soledad como si fuera una persona, como si fuera tu mejor amiga. Pregúntale cómo se siente. Pregúntale si está cómoda donde vive. Y cuestiónala hasta que se hagan amigos y entiendas que la soledad no es más que una buena compañera si la sabes hacer tu amiga. Y depende de ti, de nadie más. Entonces, espero que tengan un buen día y gracias por escuchar.